Tomemos cafecito. No es un sermón, es un tiempo de meditación en la palabra de Dios en el siguiente tema. Agosto, mes de la Biblia. La Biblia dice en el Salmo capítulo 19, versículo 7, lo siguiente: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede un libro que fue escrito por muchos escritores durante un periodo de más de 1000 años en diferentes culturas ser relevante para nuestro tiempo y para nuestra cultura actual? ¿Cómo es que libros escritos hace más de 2000 años tienen autoridad el día de hoy? La única respuesta posible es que la Biblia es la palabra de Dios. Este aspecto destaca la relevancia de la Biblia. Ella misma afirma ser inspirada por Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17 leemos: Toda escritura es inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para toda clase de bien. Ahora, es importante comprender que la relevancia de la Biblia no consiste en lo que decimos que creemos acerca de su inspiración y autoridad. Ella solo será relevante si la leemos, la estudiamos y la ponemos en práctica en nuestras vidas. ¿Qué quiso decir Pablo entonces cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios? La palabra que usa es theoneustos, que es una palabra compuesta de dos frases: theos, que es Dios, y neo, que es respirar. Literalmente entonces significa que la palabra de Dios es respirada o soplada por Dios. Pero ¿qué más implica la palabra inspiración? ¿En qué manera inspiró Dios el mensaje que encontramos en la Biblia? Hay diferentes teorías en cuanto a la inspiración de la Biblia, algunas de ellas con un enfoque equivocado. El enfoque correcto es que la Biblia es inspirada, verbal, plenaria y dinámica. Al decir que la Biblia es inspirada de forma verbal, decimos que se escribió cada palabra en la Biblia por la aprobación de Dios y la guía del Espíritu Santo. Cuando se habla de inspiración plenaria, se quiere decir que Dios inspiró cada parte de la Biblia desde el comienzo hasta el final y sin ninguna omisión. Y el tercer elemento, la dinámica, nos habla de la pertinencia y la relevancia de la palabra de Dios en todos los tiempos y en todas las culturas del mundo. Un ejemplo de la inspiración verbal lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, donde leemos: El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Otros textos que hablan de la inspiración verbal son Jeremías 1:9, donde leemos: Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. Y en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo dijo lo siguiente: Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y en relación a la inspiración plenaria, el Salmo 119, 160 dice: La suma de tu palabra es verdad. Otros ejemplos de esto los podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 26, donde el Señor Jesucristo dijo: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21 leemos: Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y el aspecto dinámico lo podemos ver en Hebreos 4, 12 y 13, pero de eso hablaremos más adelante. Agosto es el mes de la Biblia. Esta es la meditación en este día. Ojalá que podamos alabar la inmensa bendición que es tener la palabra de Dios en nuestras vidas y que ésta nos ayude y nos dé dirección cuando la necesitemos. Déjenme orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes a tener el sentimiento, Señor, de querer, de anhelar, de desear meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a buscar tu palabra cada día de nuestras vidas. Oro para que por favor bendigas a todos los que escuchan este audio. Señor, ayúdalos en todo lo que hacen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si el mensaje te ha gustado, por favor compártelo. Te ha hablado Miguel Ramírez, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén en Ciudad Juárez, Chihuahua.